Título de la lección: Engaños del tiempo del fin. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Incluso en el cielo, antes de su expulsión, Lucifer, ahora Satanás, trabajó para engañar a los ángeles y promover el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de reverencia hacia Dios. Se esforzó en provocar el descontento contra Dios y sus leyes que gobiernan a los seres celestiales, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. En el Edén se disfrazó de serpiente y usó trampas y trucos contra Eva. A lo largo de la historia, hasta el día de hoy, e incluso después del milenio, usa el engaño en un intento por lograr sus fines egoístas. Lamentablemente, él es mucho más inteligente, más poderoso y más astuto que cualquiera de nosotros, por lo que necesitamos aferrarnos a Jesús y a su palabra para protegernos de sus acechanzas y ataques alevosos. Miles de años después, este principio aquí expuesto más que nunca sigue siendo válido hoy también, porque te afecta a ti y a mí. En esta ocasión veremos algunos de los engaños más eficaces del diablo. La primera lección de este trimestre trató del conflicto cósmico y cómo llegó hasta nuestro planeta. Para hablar del diablo y sus engaños es muy importante hacerlo siempre de frente a Dios y a su verdad en la Biblia, para no correr el riesgo de desviarnos y caer en sus engaños. No lo olvidemos, por favor. Ahora bien, el problema es que muchos, incluyendo algunos cristianos, no creen en este gran conflicto porque no creen en Satanás, sea un ser real y maligno. Para ellos, los textos bíblicos que hablan de Satanás o el diablo son meramente expresiones de una cultura filosófica, algo así como la cultura helenística griega, que trata de explicar el mal y el sufrimiento en el mundo. Para demasiadas personas, la idea de una entidad literal y sobrenatural que tiene designios malignos sobre la humanidad es, además, ciencia ficción, semejante al famoso Darth Vader de la película de la Guerra de las Galaxias o de algunos de los personajes de superhéroes inventados hoy por la industria del entretenimiento. Los siguientes textos nos enseñan de la realidad de este ser despreciable y nos alertan sobre su papel en los acontecimientos de los últimos días. Apocalipsis capítulo 2, verso 13 y 24, capítulo 12, versos 3, 7 al 9 y 12 al 17, capítulo 13, verso 2 y capítulo 20, versos 2, 7 y 10. La Biblia nos muestra cuánto poder tendrá Satanás sobre muchos habitantes del mundo en los últimos días, y los usará no solo a alejarse de la salvación, sino también para cometer terribles maldades y para perseguir a los que son fieles a Jesús. Recuerda en tu vida diaria que Dios es real y su enemigo también. Nuestra fuente de esperanza y poder contra el enemigo y sus engaños, especialmente en los últimos días, se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, primera parte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La Biblia y ponerla en práctica en sus vidas todos los días. Si las personas prefieren ignorar las leyes divinas, esto no justificará a nadie en el día final del juicio.
sobre todo nosotros hoy, que tenemos a nuestro alcance la verdad de la Biblia y preferimos a veces dejarnos llevar por fantasías, tradiciones, costumbres, engaños y creencias, y además muchos les creen a sus líderes equivocados. Por favor, leamos la Biblia por nosotros mismos. ¿Quiere más textos que muestran el poder de Satanás para engañar? Segunda de Corintios capítulo 11 versos 13 al 15, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 9 y 10, Apocalipsis capítulo 12 verso 9 y Apocalipsis 20 verso 10. En estudios anteriores vimos que Jesús les había advertido a sus seguidores acerca de los engaños de los últimos tiempos. Específicamente advirtió sobre el surgimiento de falsos cristos y falsos profetas que a muchos engañarán, de acuerdo a Mateo 24:5. Además de ellos, nuestro enemigo en el gran conflicto tiene mucho más estratagemas diseñadas para engañar a todos los que pueda. Todo cristiano puede librarse del engaño al estudiar su Biblia y obedecer sus enseñanzas. Una famosa escritora nos explica dos de esos grandes engaños. Debido a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la falsa santidad del domingo, Satanás someterá a muchísimos bajo sus engaños. Mientras el primer engaño pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender sus manos a través de un doble abismo, para agarrar la mano del espiritismo y para estrechar las manos con el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma y pisoteará los derechos de la conciencia. Qué increíble es ver, incluso casi 100 años después de que se escribieran esas palabras, cuán frecuentes siguen siendo los dos grandes errores aún dentro de los que se llaman cristianos. Recuerde, el conocimiento de las verdades bíblicas y la disposición a obedecer esas verdades son el arma más poderosa que tenemos contra los engaños del diablo, especialmente en los últimos días. Ahora ya lo sabemos. Los siguientes versículos nos enseñan sobre el estado de los muertos y claramente nos dicen que no hay conciencia después de la muerte, pues dejan de existir. Génesis capítulo 3 verso 4, Eclesiastés capítulo 9 versos 5, 6 y 10, Salmo 115 verso 17, Salmo 146 verso 4, Primera de Corintios capítulo 15 versos 16 al 18, Daniel capítulo 12 verso 2, Isaías capítulo 8 versos 19 y 20. En las últimas décadas se les ha dado mucha atención a historias de gente que ha muerto supuestamente, en el sentido de que su corazón dejó de latir y dejaron de respirar, y que luego revivió y recuperó la conciencia. Varias de estas personas han contado experiencias increíbles de una existencia consciente después de que supuestamente murieron. Algunas contaron que flotaban en el aire y veían su cuerpo desde arriba. Otros informaron que flotaban fuera del cuerpo y que se encontraron con un ser maravilloso lleno de luz y calor. Otros contaron que se reunieron y conversaron con familiares que habían muerto anteriormente, como sucedería en soñar con un anhelo muy intenso. Este fenómeno se ha vuelto tan común que incluso tiene un nombre científico: experiencias cercanas a la muerte. Aunque estas experiencias siguen siendo controvertidas, muchos cristianos las han usado como evidencia de la inmortalidad del alma, y la idea es que al morir el alma se va hacia otra esfera de la existencia consciente.
cuánto error puede existir por no leer la Biblia. Pero evidentemente estas experiencias son otra manifestación de los grandes errores y engaños de Satanás. Mientras alguien crea que al morir el alma sigue viviendo de una u otra forma, esa persona está abierta a la mayoría de los engaños del ocultismo y espiritismo, que fácilmente pueden promover la idea en forma abierta o implícita de que no necesitamos a Jesús para ser librados del castigo por el pecado. De hecho, la mayoría de los que tuvieron estas experiencias dijeron que los seres espirituales a quienes conocieron o incluso sus familiares aparentemente o parecidos a sus muertos les dieron palabras reconfortantes sobre el amor, la paz y la bondad, pero nada sobre la salvación en Cristo, nada sobre el pecado y nada sobre el arrepentimiento y el juicio venidero, porque estas son las visiones bíblicas más básicas. Se podría pensar que al conocer un poco sobre la supuesta vida cristiana después de la muerte, también deberían haberles tomado el gusto a las enseñanzas más básicas del cristianismo. Sin embargo, a menudo lo que escuchan suena muy parecido al dogma de la nueva era. Esto podría explicar por qué muchos de ellos salen de esta experiencia con menos inclinación hacia el cristianismo que antes de morir, entre comillas. Como cristianos debemos aferrarnos a la palabra de Dios, incluso cuando nuestros sentidos nos engañan y nos dicen algo distinto a la realidad. Recuerde, aún el diablo se disfraza como ángel de luz y puede realizar milagros mentirosos. Si no hablaren conforme a la palabra de Dios, es que aún están en el error, de acuerdo a Isaías 8, 19 y 20. Si bien Satanás tuvo mucho éxito en engañar al mundo con la inmortalidad del alma, ha tenido igual o mayor éxito en usurpar el sábado bíblico con el domingo. Esto lo vimos en las lecciones 6 y 8 anteriores. En los últimos años, el diablo ha inventado otro engaño que disminuye la influencia del día de reposo sabático en la mente de la gente, la famosa teoría de la evolución. ¿Qué nos enseña si leemos el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 2, verso 3? Dos cosas importantísimas podemos aprender en este relato bíblico de la creación. En primer lugar, todo estaba planificado y calculado. Dios así lo había preparado. No hubo nada que fuese al azar o por la suerte, arbitrario o por casualidad. La Escritura no deja margen para el azar o la coincidencia en el proceso de la creación. Todo estaba ya planeado. En segundo lugar, los versículos revelan inequívocamente que cada criatura fue hecha según su especie, es decir, cada criatura fue hecha en forma independiente y diferenciada de las demás. La Biblia no enseña nada acerca de un origen natural común, tal como de una célula primitiva simple para toda la vida en la tierra. Eso no es posible. Incluso desde una interpretación no literal de Génesis, estos dos aspectos son obvios. Nada fue al azar en el acto de la creación y no hubo un ancestro natural común para todas las especies creadas. Ahora aparece la evolución darwiniana, que en sus diversas formas enseña dos cosas: el azar y un ancestro natural común para todas las especies. ¿Por qué entonces hay tantos que interpretan Génesis a través de la lente de una teoría que, en su nivel más básico, contradice el Génesis en su nivel más básico? De hecho, el error de la evolución no solo se llevó consigo a millones de personas seculares. Muchos cristianos profesos
también creen que pueden armonizarla con su fe cristiana a pesar de las terribles y flagrantes contradicciones que acabamos de mencionar. Sin embargo, las implicaciones de la evolución en el contexto de los acontecimientos finales hacen que el peligro del engaño sea aún más evidente. ¿Por qué tomarse en serio un día, el sábado, como un monumento no para la creación de 6 días, sino para una creación que tomó por evolución unos 3,000 millones de años, la última fecha que la vida supuestamente comenzó en la Tierra? Así dicen equivocadamente los científicos. La evolución despoja al sábado, al séptimo día semanal, de su verdadera importancia, porque convierte los 6 días de la creación en nada más que un mito similar al que dicen que Rómulo y Remo fueron alimentados por una loba, y ese es lo que muchos dicen el origen del país italiano. Además, al creer que la creación requirió miles de millones de años en vez de 6 días, realmente ¿a quién le va a interesar y quién correría el riesgo de la persecución o la muerte por defender el sábado en vez del domingo? El concepto de la verdadera naturaleza trinitaria de Dios se encuentra revelada en toda la Biblia. Sin embargo, en el contexto de los engaños y las persecuciones de los últimos tiempos, el libro de Apocalipsis revela también una imitación satánica de falsa Trinidad, compuesta por el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, de Apocalipsis 13. Leamos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17 y capítulo 13, versos 1 y 2. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En estos textos se le considera para muchos la falsificación del Padre por el hecho de que evidentemente tiene el control. También le da poder, autoridad y un trono a la bestia que sube del mar. La falsificación de Cristo. ¿Por qué este segundo poder es como un falso Cristo? Leamos Apocalipsis capítulo 13 versos 2 al 5. ¿Cuáles son las características de esta bestia que sube del mar? Además de recibir su autoridad del dragón, que evoca lo que dijo Jesús, que recibió su autoridad del Padre, en Mateo 28, 18, esta bestia que sube del mar también enfrentó, al igual que Jesús, la muerte y luego la resurrección. Apocalipsis 13, 3. Además, se representa a esta bestia en el ejercicio de su autoridad durante 42 meses o 3 años y medio, una falsificación del ministerio literal de 3 años y medio de Cristo, basado en el principio de día por año. Además, la profecía de los 42 meses o 3 años y medio o 1260 días. Si leemos Apocalipsis capítulo 13 versos 11 al 17, aquí se describe la bestia que sube de la tierra. Esta bestia promueve los intereses de la bestia que surge del mar. Así como el Espíritu Santo no se glorificó a sí mismo sino a Jesús, de acuerdo a Juan capítulo 16 versos 13 y 14, además, así como el Espíritu Santo realizó un poderoso acto de hacer descender fuego del cielo, en Hechos capítulo 2 verso 3, la bestia que sube del mar realiza algo similar. Ver en Apocalipsis capítulo 13 verso 13. Finalmente, la bestia que surge de la tierra realiza una falsificación del Pentecostés. ¿Con qué propósito? Para demostrarle al mundo que esta falsa Trinidad es el Dios verdadero. ¡Cuánto engaño!
¿Cómo podemos salir airosos de estos engaños? Reflexionemos en las implicaciones de la teoría de evolución en el contexto de los acontecimientos de los últimos días, especialmente con respecto al papel del sábado. Una de las razones por las que Charles Darwin, el creador de la teoría, promovió la evolución fue que, al no comprender el gran conflicto entre el bien y el mal, tuvo dificultades para reconciliar el mal y el sufrimiento con la idea de un creador benevolente y amante. Debido a este error, buscó respuestas en otra dirección. Tampoco fue coincidencia que a mediados y a fines del siglo XIX, cuando Darwin estaba revisando y reformulando su teoría de la evolución, Dios levantó un movimiento, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que contrarrestó todo lo que representa la teoría de Darwin. Es interesante notar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyos fundamentos creacionistas se revelan en su nombre, comenzó a crecer y a expandirse aproximadamente al mismo tiempo que la teoría de Darwin. Cada quien tiene la oportunidad de elegir entre el engaño y el error hasta ahora. Aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Ya no podía representar bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, estaba también escrito ahora el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. El hombre debía recibir amonestaciones de la naturaleza que ahora revelaban el conocimiento del bien y del mal, referentes a los resultados del pecado. Pues bien, Darwin ideó todas sus especulaciones evolutivas sobre la base de una falsa comprensión de la naturaleza y del carácter de Dios y del mundo caído en el que vivimos. Lamentablemente, las consecuencias de su teoría harán que la gente caiga presa de los engaños de Satanás, especialmente en la crisis final. Este mundo se está preparando para una batalla final entre el bien y el mal, y cada uno ya desde ahora, desde hoy, se están preparando para ese gran día. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más a Dios. Cada uno puede arreglar sus cuentas, cada uno puede ir a su bendita palabra, cada uno, por la guía del Espíritu Santo, puede abrir su entendimiento para comprender las grandes verdades bíblicas ya reveladas hace mucho tiempo. Dios hoy nos recibe como estamos, no importa el error que hayamos creído en el pasado. Dios nos recibe, nos ayuda a entender su bendita palabra, nos aclara la mente y nos libra del pecado y del error, para que aquel día lleguemos firmes y fieles a nuestro Dios. Ese es su ideal, el salvarnos. Que este maravilloso Jesús te bendiga. Es mi mejor deseo para ti. Amén.